Bien. Buenas noches a todos los que nos acompañan en esta formación litúrgica. Hoy pues nos continuamos con esta formación, hoy miércoles de ceniza, recordando pues que este inicio de la cuaresma pues nos vuelve a invitar a que sigamos caminando como cristianos este camino de redención, de salvación y sobre todo teniendo muy presente la iniciativa del Santo Padre, que este día especialmente nos pidió oración, ayuno, sobre todo por la situación de la guerra en Rusia y Ucrania, y también pues la petición de siempre, que es la petición porque se acabe esta pandemia del COVID-19. Damos gracias al Señor y vamos a iniciar nuestra clase diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor por tu amor, bendito sea Señor porque nos muestras que a través de la frase conviértete y cree el Evangelio, nos recuerdas que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Creer en ese mensaje, en ese llamado, en esta convocación que Cristo nos hace hoy nuevamente. Estamos iniciando este tiempo litúrgico de Cuaresma y por eso damos gracias, Señor. Te pedimos que este tiempo sea una oportunidad más de amarte, de servirte, de encontrarnos contigo y sobre todo de guiar a nuestros hermanos a ese encuentro personal contigo, Señor. Te damos gracias por nuestras autoridades, por nuestra vida, por nuestras familias, por las familias aquí representadas, por las familias de todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Te damos gracias, Señor, también y aceptamos esa petición del Papa Francisco de clamar por la paz. Pedimos en este momento el Espíritu Santo que ilumine, que asista, que socorra a todas aquellas personas que tienen en sus manos el poder edificar la paz, para que la paz entre los pueblos se pueda hacer manifiesta nuevamente. Mamá María, tú que eres convocada también como la reina de la paz, te pedimos por todos aquellos hermanos nuestros que han sido víctimas inocentes de este conflicto o víctimas también que han sido enviadas a pelear sin saber, muchas veces han llegado a entregar su vida. Te pedimos, Mamá María, que los tomes y los lleves ante tu Hijo Jesucristo. Te pedimos, Madre Santa, que Señor envíe ángeles y arcángeles que consuelen a las familias y sobre todo que envíen ángeles y arcángeles a cuidar a aquellos que están en este momento en peligro. Protégenos, guárdanos, bendícenos, santifícanos, Señor, y ayúdanos que el conocimiento de tu sagrada liturgia nos ayude a celebrarte, amarte y servirte cada día más y mejor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vimos ya uno de los ritos introductorios, que era el canto de entrada. Pues ya vimos también el saludo, el acto penitencial. Pues hoy vamos a ver pues otros momentos de los ritos de entrada. Y el primero que vamos a ver es la inclinación. No sé si alguien nos puede hacer favor de leer, por favor. Pues Tania, no sé si ya lo tiene por ahí. La inclinación. Todavía no lo tengo. Muy bien, ¿alguien que lo encontró ya? Ya, hermano. Ya, no. Ya, hermano. Va, pues dele, dirían los de las camionetas. La inclinación que se hace ante el altar es una inclinación profunda, siempre y cuando no se encuentre el sagrario inmediatamente atrás del altar. Cuando tenemos ahí el sagrario y dentro está el Santísimo, inclinación se cambia por una genuflexión. Muy bien. Entonces hay una inclinación profunda cuando no está el sagrario, ¿verdad? Y como en la inclinación profunda, recordemos, pues se nos invita para mayor comodidad o mayor prestancia en el altar, que cuando estemos caminando y cuando estemos ante el altar, pues tengamos nuestras manos entrelazadas así y las tengamos en el pecho prácticamente, en esta. Entonces cuando llegamos ante el altar, pues hacemos esa reverencia profunda, ¿verdad? Esa reverencia o esa inclinación profunda si no está el Santísimo. Si estuviera el Santísimo, pues ya es con genuflexión.
rodilla derecha en el suelo y rodilla izquierda pues doblada nada más, ¿verdad? Porque es una genuflexión simple. Y una genuflexión profunda, digamos, toca entrar y está el Santísimo expuesto, pues ahí tenemos que hacer una genuflexión doble, que es las dos rodillas en el suelo y también con una pequeña inclinación. ¿Por qué se hace eso? Porque Jesús es nuestro amo, Jesús es nuestro Señor y tenemos prácticamente que hacerle todas las reverencias que sean posibles. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amo. También, ¿qué es lo que pasa? Cuando nos levantamos a hacer una lectura, a veces entramos en controversia. ¿Por qué? Porque me dice la gente, mire, cuando uno va a hacer una lectura, ¿a quién le hace la reverencia? ¿Al Santísimo o al Padre? Pues como ya está el sacerdote en el altar, recordemos que el sacerdote actúa in persona Christi Capitis. ¿Qué quiere decir? Esto en nombre de la persona de Cristo. Y entonces la reverencia que se hace cuando nos levantamos a hacer una lectura, se hace directamente al sacerdote. ¿Por qué? Porque aunque esté el Santísimo, ya está el sacerdote ahí. Entonces ahí estamos viendo a Jesús. Jesús ha tomado pues esa figura a través del sacerdote y Jesús se va a manifestar ahí en el altar a través del sacerdote. Entonces a él se le hace la reverencia cuando pasamos a leer en el altar. Entonces no faltamos al Santísimo. ¿Por qué? Porque estamos haciéndolo hacia la persona de Cristo manifestada a través del sacerdote. ¿Alguna pregunta por acá de esto? No, bueno, muy bien. Sigamos, por favor, Tania. El beso es un gesto de amor. Como el altar simboliza a Cristo, hace pensar en los besos del Evangelio, el de la pecadora arrepentida y el de Judas que invita a la vigilancia y a la penitencia. Pero sobre todo nos recuerda el amor entre Cristo y su esposa la iglesia, dada que el sacerdote besa el altar en nombre de todo el pueblo, allí reunido. Está besándolo representando a la iglesia. Por ello podemos decir que el beso que se da es el de la iglesia a su esposo, que es Cristo. Bien, recordemos también que el protocolo judío mandaba que si yo tenía un maestro que me estaba enseñando la ley, un rabino, un fariseo, un escriba que me enseñaba sobre la palabra, principalmente un rabino, pues siempre que era mi maestro, el que me estaba adiestrando en el conocimiento de la palabra, lo tenía que saludar de beso. Simplemente si éramos hombres, teníamos que saludarnos de beso. ¿Por qué? Porque es nuestro maestro. Recordemos, la mujer pues no se le formaba en la palabra. ¿Por qué? Porque si nos vamos al libro de Levítico, hay una parte del Levítico que nos dice que enseñarle a leer a la mujer o una mujer que sabe leer y escribir es peor que un demonio, dice la palabra ahí. Entonces, ¿por qué? Porque el mismo machismo prohibía que la mujer aprendiera a interpretar la palabra. Incluso hay una película, creo que se la recomendé la vez pasada, se llama Gentle, de una mujer pues que se hace pasar por hombre para aprender más de la palabra de Dios, porque era judía, la historia es judía, y nos muestra pues toda la realidad de las mujeres en 1900, imagínense, y es bien radical en 1900, no digamos ahora en el tiempo de Jesús, donde vamos a ver pues que no se le permitía a la mujer aprender a leer y escribir. Aquí entramos en controversia un poco. ¿Por qué? Porque según la piedad popular nos dice que la Virgen María y otras mujeres pues meditaban y reflexionaban la palabra de Dios en el templo de Jerusalén. ¿Y qué pasaba con las mujeres? Pues lo único que podían meditar o escuchar era lo que alcanzaban a escuchar desde el patio de las mujeres donde estaban. O en las sinagogas donde se meditaba y se reflexionaba la palabra, había un pequeño apartado con rejas donde las mujeres del otro lado captaban algo y eso les iba a quedar. Pues ahora vemos pues nuestra iglesia pues que ha sido más flexible todavía, la iglesia a partir del Vaticano II, donde ha dado participación y una pues un servicio grande para las mujeres, ¿verdad? Donde nuestra iglesia pues permite a la mujer santificarse y glorificar a Dios a través de su servicio. Entonces el beso al altar pues un beso de amor también, ¿verdad? Porque es Cristo que es saludado por su esposa la iglesia. Siguiente, por favor, Tania. La incensación es ante todo símbolo de honor.
dado que el altar simboliza a Cristo, nosotros los hermanos incensándolo. Siempre que algo es particularmente importante, se va a incensar. Por ello, en la Eucaristía incensamos también la cruz, el libro de los evangelios, las ofrendas sobre el altar, el pueblo de Dios, el sacerdote. Entonces tenemos aquí algo importante, el incienso, ¿verdad? También se incensará el altar porque el incienso es un agente purificador. Reconocemos que el incienso purifica también. Entonces lo usamos para purificar. Entonces vemos nosotros que aquí nos lo dice, pues honramos a Cristo incensándolo, ¿verdad? Recordemos las ofrendas de los sabios de Oriente o los Reyes Magos, pues uno de ellos lleva incienso, reconociendo la divinidad de Cristo. También recordemos en los inicios del cristianismo, como se da el inicio también en medio del pueblo romano, pues ante los emperadores romanos, los señores romanos, pues se les quemaba incienso. ¿Por qué? Porque se les reconocía como semidioses, ¿verdad? Pero para nosotros pues nos va a hablar de esto del incienso también, pues, y otros elementos que son incensariados. ¿Por qué? Porque son santos para nosotros, como va a ser la cruz alta, el libro de los evangelios. ¿Por qué? Porque purificamos el libro, pero también purificamos al que va a leer. Porque ustedes se dan cuenta, cuando alguien va a proclamar el evangelio, se le incensarea también. Las ofrendas sobre el altar, al pueblo, al sacerdote. ¿Por qué? Porque todos somos purificados para que glorifiquemos el nombre de Dios. ¿Alguna pregunta por acá? Incienso, pues puede ser de cualquier tipo de incienso. Regularmente se aconseja que usemos mirra, porque es la que se nos manifiesta, pues que se usa en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús. La mirra también, o el incienso, que son también pues estas como piedritas blancas, ¿verdad? Incluso podemos hablar de inciensos compuestos que se hacen ahora también, ¿verdad? Para distintas celebraciones. Muy bien, pasamos al punto número 2, el saludo. Por favor, Pati. Terminando el canto de entrada, el sacerdote y toda la comunidad hacen la señal de la cruz. Ordenación general del misal romano número 28. La señal de la cruz, unida a la fórmula, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, acompaña el comienzo de todas las acciones que realiza un cristiano. Por eso, no podía faltar en la celebración de la Santa Misa. Este gesto de hacer la señal de la cruz recuerda la fuente de toda santificación, el sacrificio de Cristo, mientras que las palabras que se dicen en un acto de fe en la Santísima Trinidad, así como una súplica a las tres divinas personas. Después de la señal de la cruz, el sacerdote y los fieles se intercambian un saludo que busca crear un adecuado clima de celebración. Como dice la ordenación general del misal romano en el número 28, el sacerdote anuncia con este saludo la presencia del Señor en medio de la comunidad reunida. Con el saludo y la respuesta se manifiesta el misterio de la iglesia reunida. El saludo manifiesta, por tanto, el misterio de la presencia del Señor entre los que se han reunido en su nombre y el misterio de la iglesia que se hace presente y visible en toda la legítima comunidad eucarística, sobre todo en lo que es presidida por el obispo. Muy bien, gracias, Pati. Entonces vemos nosotros la señal de la cruz. Además, también entendemos nosotros que todas nuestras celebraciones, todas nuestras reuniones, pues las empezamos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra fe es trinitaria, es cristocéntrica, es teocéntrica, pero también recordamos que es neumática. Cuando hablamos de neumática quiere decir neuma. Neuma quiere decir el Espíritu de Dios. Entonces vamos a ver que vamos a tener este saludo a Cristo, al Padre, y va a manifestar pues nuestra fe trinitaria, esa importancia. Entonces le damos a la Santísima Trinidad. Recordemos, como cristianos reconocemos que el Padre nos crea,
que Cristo nos redime y que el Espíritu Santo nos santifica. En el proceso litúrgico vamos a entender que Dios nos llamó a la existencia para poder pues servir a la iglesia, servirlo a él, la iglesia, glorificarlo. Nos llamó a la existencia para que también Cristo nos redima. Y también somos llamados a la iglesia porque en la acción de la iglesia encontramos el don del Espíritu Santo, que es el que nos va a santificar y nos va a ayudar a ser santos, y como dice San Pablo, a ser santos e irreprochables ante Dios por el amor que Él nos tiene. Entonces somos trinitarios. Al final, pues es un saludo que vamos a hacer manifiesto en todo. ¿Cuándo y dónde me tengo que persignar? Pues en todo lugar, pues se vale persignarme. Principalmente recordemos cuando paso frente a un templo, cuando paso frente a un camposanto, cuando paso y va un féretro o un difunto, aunque sea alguien que esté tendido ahí, pues es bueno que me persigne y que pues alce una aclamación, una oración por el que está ahí tendido, que llevan a enterrar, pues que Dios lo haya encontrado en un buen momento y que Dios consuele a su familia. Y cuando hay alguna situación, una calamidad, pues recordemos que es lo que dice la gente cuando empieza un temblor: Jesús, María y José, ¿verdad? Y a veces pues ni tiempo de decir Jesús nos da a veces, ¿verdad? Porque ahí viene la sacudida, ¿verdad? Entonces ya no, pero imagínense, entonces ahí vemos nosotros pues que son aclamaciones a la Santísima Trinidad, a la Sagrada Familia o al mismo Cristo, y pidiéndole pues que nos ampare, que defienda, que nos guarde. Pues vamos a ver nosotros que hay muchas maneras a través de las cuales como cristianos manifestamos esa fe trinitaria. La manifestamos también pues con el uso de la cruz. ¿Por qué? Pues porque la cruz nos habla de la Santísima Trinidad. La manifestamos pues con nuestras expresiones, como les decía, ¿verdad? Que esto de rendirle honor a la Santísima Trinidad, pues es lo más grande que tenemos nosotros también, ¿verdad? Me preguntaba una persona precisamente ayer que se hablaba de la Cuaresma y la Semana Santa, pues que por qué el Viernes Santo los cristianos adoramos la cruz. Si nosotros los cristianos no podemos adorar nada más que a Dios. Entonces les compartía yo que no es a la cruz en sí que adoramos, sino que adoramos la sangre de Cristo que está en esa cruz. Adoramos la sangre de Cristo que ha bañado la cruz. Y como el Viernes Santo recordamos ese sacrificio, la adoración a la cruz es la adoración, en realidad, a la sangre de Cristo que se ha derramado por todos nosotros. Y por eso con mucha razón decimos, me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y también me persigno en ese momento, ¿verdad? Porque clamo a esa sangre de Cristo que tiene ese poder, esa gracia para mí de poderme santificar, de poderme proteger, librar de la presencia y de la acechanza del enemigo. ¿Cuándo me puedo persignar también? Pues cuando tengo miedo. Cuando hay una noche, hay ruidos o lo que sea, y tengo miedo, porque hay gente que a veces me dice, mire, es que a veces me despierto en la noche y me entra como una angustia, ¿y qué hago? Pues persígnese y rece. Y dígale al Señor, habla Señor, que tu siervo escucha. Ay, pero ¿y si me habla el demonio, qué hago? No, porque usted está hablando al Señor. Ya si el otro le quiere hablar, pues mándelo a volar. Usted háblele al Señor. Pídale al Señor que se manifieste Él, que Él le hable, que Él guíe ese proceso de desvelo que está sintiendo para que pueda glorificar a Dios. Pero imagínense, hay tantas cosas que tenemos que aprender para poder glorificar de verdad, pues a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo y al mismo Cristo. ¿Qué otro momento es bueno que me persigne? Pues al acostarme también. Recuérdense la oración que nos decían cuando éramos niños: con Dios me acuesto, con Dios me levanto, con la gracia del Espíritu Santo. Entonces imagínense, todos son momentos que tenemos que transmitir. Esa fe trinitaria que todos tenemos que desarrollar y profundizar. Entendiendo, como decíamos, que el Padre me ha creado, me llamó a la existencia. Jeremías 1:5, antes de que nacieras yo te conocí y te consagré. Cristo, que es el que me redime, porque no importa cuáles sean mis pecados, aunque mis pecados sean rojos como la grana, Él por su misericordia los va a blanquear con su sacrificio en la cruz. Y al Espíritu Santo, pues recordándole que con los frutos, dones y carismas que hace sobre mí, me hace ser santo, santo e irreprochable ante Dios. Muy bien, por favor, Dinora, o nos puede leer el punto número 3, el acto penitencial. Ok. El acto penitencial. Este rito quiere responder al sentimiento que tiene la Iglesia de ser comunidad de pecadores.
Este sentimiento aparece en otros momentos de la Santa Misa, cuando el sacerdote se lava las manos, cuando el sacerdote y la comunidad rezan el Padre Nuestro, en la comunión, cuando uno dice, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Este rito penitencial es muy antiguo. Tiene la siguiente estructura: invitación al arrepentimiento, silencio, petición de perdón, súplica de perdón hecha por el sacerdote. La invitación al arrepentimiento que se dirige a los fieles va en la línea de que se reconozcan pecadores delante de Dios y de los demás hermanos, más que de hacer un examen de conciencia en ese momento. El silencio busca dar el ambiente interior para que también se dé arrepentimiento. La petición de perdón que se hace mediante palabras y también con golpes de pecho muestra que uno se reconoce pecador y toma conciencia de que el pecado es una ofensa a Dios y una herida a la iglesia. La súplica de perdón hecha por el sacerdote no es una absolución sacramental, sino una oración de súplica. Este rito es muy importante porque se llega a ser un acto de contrición perfecta. El fiel obtiene la gracia santificante. Además, sirve para valorar la realidad del pecado, crecer en el espíritu de penitencia y abrir el corazón para recibir la misericordia que Dios nos ofrece. Pues un punto muy importante de este acto penitencial va a ser que si yo no he llegado a este acto penitencial al empezar la misa, sino que llego después, pues no estoy en gracia de Dios, porque ustedes se dan cuenta aquí, que nos dice, pues no es una absolución sacramental, pero es una oración de súplica, donde los pecados veniales pues son perdonados, donde esos pecados, por así decirlo, pequeños, pues son perdonados por la misericordia de Dios. Porque imagínense, si tuviera que decirle al Padre, confesarme con el Padre, cada vez que tengo un mal pensamiento, ¿cada cuánto iría a confesarme? Todos los días. Padre, vengo entre una hora, te traigo la nueva carga. Imagínense, por las malas palabras, por el chisme, por la murmuración, a cada rato también, ¿verdad? Entonces, cuando no hice una buena obra, pues a veces, ¿qué nos pasa? O no nos fijamos, no nos damos cuenta, o no podemos, y nos sentimos culpables por no haber hecho una buena obra. ¿Y qué es lo que pasa? Pues entonces nos sentimos con ese sentimiento como de culpa, y por eso pues buscamos la confesión. Pero ¿qué entendemos nosotros? Que todos estos pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión, pues son perdonados en el acto penitencial. Como nos dice, hay una invitación al arrepentimiento, y esto lo podemos hacer nosotros en la casa como un ejercicio antes de acostarse. Hacer nuestra oración y decir, pues en un momento de silencio reconozcamos que hemos pecado, y hacer un pequeño examen de conciencia antes de acostarnos. Por eso el momento del silencio. La petición del perdón, pues rezar el yo confieso ante ustedes, hermanos, y ante Dios Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, y el por mi culpa, por mi gran culpa, y el ruego o la súplica a la Santísima Virgen María para que interceda por mí. Ya que se hizo pues esa petición de perdón, pues la petición hecha por el sacerdote, fíjense que es bueno que ustedes la apunten y la tengan. ¿Por qué? Porque también nosotros la podemos hacer como laicos. Si ustedes se van a la liturgia de las horas, antes de cuando se empiezan las completas, se hace un examen de conciencia. Y al final del examen de conciencia se dice, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Entonces, por ejemplo, voy a visitar a un enfermito, puedo hacer esta oración con el enfermo porque estoy suplicando a Dios el perdón. No le estoy dando la absolución al enfermo, no, sino que vamos a hacerlo y vamos a pedir nosotros el perdón tanto para el enfermo como para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque imagínense, llevo la comunión al enfermito, pero en el camino pequé también, ¿verdad? Porque tengo ojos, porque tengo oídos, pues puedo pecar. Entonces, en ese momento en que voy con él, que es cierto que pueden haber 10 enfermos, pero con los 10 enfermos tengo que hacer ese acto penitencial, porque lo estoy haciendo con cada enfermo siempre.
pidiéndole perdón a Dios. Y al final, pues después del yo confieso, en la oración, Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, porque ahí lo estamos pidiendo, de todos nosotros, perdone nuestros pecados, estamos haciendo esa solicitud de perdón, y nos lleve a la vida eterna, y todos respondemos, amén. Pues, ¿por qué? Porque es una petición de perdón, no es un acto de absolución, sino que es una petición de perdón. ¿Algo que tengan duda por acá de este acto penitencial? Este tema no, hermano, solo del anterior, de la cruz. Ajá, sí, sí, no hay pena. Fíjese de que, qué tan correcto es de que después de que uno comulgue, se persigue. Esa es la primera. Sí. Sí. Le voy a contestar primero esa, y así no me hago bolas, se me olvida. Entonces, por ejemplo, ya nos persinamos al inicio de la misa, ya nos santiguamos con el evangelio. Entonces, cuando vamos a recibir la comunión, no es permitido persinarnos. ¿Por qué? Porque si imagínense, yo he visto gente que como que está distraída y en el último momento se persina y por hacer así, por persinarse, por allá va la Eucaristía. Entonces es bueno hacerle conciencia a la gente que una persona antes de pasar a comulgar o después de haber comulgado se puede persinar. No en ese preciso momento. No en ese preciso momento. Mejor si no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo voy a decir y perdón si ofendo, pero hay mucha gente que ni siquiera se sabe persinar. Pues. Le hacen el garabato como el del Chavo, ¿verdad? Entonces no. Entonces al final pues somos causa de escándalo, de burla, por así decirlo. Entonces mejor no nos persinemos en ese momento. Otra cosa, aprendámonos a persinar. Y por eso les decía yo la vez pasada y se los vuelvo a insistir ahorita, es necesario y es bueno que tengamos pequeñas cápsulas antes de la Eucaristía de formación, donde le digamos al Padre, mire Padre, antes de la misa, siquiera unos 10 minutos antes de que empiece, minutos sobre esto, ¿qué le parece? Me diga sí o no. Entonces ya dar esta pequeña instrucción de por favor, vamos a comulgar, no nos persinemos. Y si no es tanta la necesidad de persinarnos, pues que nos persinemos cuando falte una persona para que pasemos a comulgar, o que nos persinemos ya cuando estemos consumiendo el cuerpo de Cristo. Pero hacer esas pequeñas como píldoras, ¿verdad? Y hacerlas constantemente porque nuestra gente lo olvida. Recordemos, mucha gente actúa por inercia. ¿Y cómo lo vemos? Están en un concierto de marchas fúnebres y tocan la granadera y todo el mundo se empieza a persinar. O hasta se arrodillan. O sea, no está el santo afuera, no hay una procesión, una actividad litúrgica establecida o paralitúrgica, sino que es un concierto, pero hoy en Granadera y van a persinar. Y véanlo en cualquier lugar, cuando hay un concierto, una actividad litúrgica así, paralitúrgica o alguna actividad cultural, la gente se va a persinar, porque ya tenemos como que un reflejo condicionado con esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues educar esto, ¿verdad? Educarlo. Y concientizar a las personas que la mejor manera es antes de pasar a comulgar cuando falte una persona y ya después de que hayamos consumido el cuerpo de Cristo. La siguiente, Erwin, ¿cuál era? ¿Qué tan correcto es también cuando uno pasa a comulgar y regresa a su lugar, arrodillarse? Santa Teresa de Jesús tiene una frase muy bonita y Santa Teresa es maestra y doctora de la iglesia, maestra de oración. Ella nos dice que cuando hagamos oración, cuando estemos con Jesús, lo que más nos llame a mostrarle amor a Jesús, eso tenemos que hacer. Si a mí me llama a mostrarle amor a Jesús, arrodillarme, pues me arrodillo, ¿verdad? Después de comulgar. Si me llama, pues, a mantener ese diálogo sentado, pues no hay ningún problema. O hasta quedarme parado, pues no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la arrodillada? Y eso porque una vez vi una situación bien, yo digo ahora divertida, en su momento sí fue así como que clavo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había una monjita en una comunidad que era un poquito brava. Y había una señora que también era brava. Pero ese día se juntó y cabal, la señora viene y se arrodilla y venía la monjita atrás y la monjita ya era grande. Entonces la monjita lo que hizo, le dio una patada, quítese, no deja pasar. Y se empiezan a agarrar después de la comunión las dos señoras, ¿verdad? Gracias porque el padre estaba cuerpo de Cristo. Pues así está el padre, ya menos se caía por andar viendo cómo se agarraban las dos señoras en las bancas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
lastimosamente. Entonces tengo que tener conciencia de que si no estoy solo en la banca y hay más personas, me voy a arrodillar hasta que ya estén todos los que estaban conmigo en la banca, para no estorbarles el paso. Porque ¿qué es lo que pasa? Se arrodilla una persona, se arrodilla otra en otra fila, y a veces hay personas que están de este lado que tienen que pasar a comulgar y no pueden. ¿Por qué? Porque están ahí atravesando. Y es cierto, es un momento muy espiritual, muy santo de unión con Cristo, pero no tiene que ser un momento egoísta. Porque ese es el problema ahí, que caemos en cierto egoísmo. Entonces, el hecho de arrodillarnos, pues no es malo. Pero si ese arrodillarme va a ser causa de problema, va a ser causa de escándalo, como ese día que les digo con las señoras ahí, ¿verdad? Porque al final fue divertido, pero a todos nos robó la paz, ¿verdad? Porque todos nos quedamos con ellas y ninguna con Jesús. Hasta el padre, como Dios mío, se caía por estar, ya ni miraba a quién le echaba la hostia en la boca por estar viendo para el otro lado ese día, ¿verdad? Son las realidades, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en una banca, como les digo, y hay más personas, pues espero a que ya me arrodille. Una cosa que también tenemos que evitar, y eso nos cuesta mucho, que acabamos de comulgar y vamos. Pues no, es que tengo que hacer, si es cierto, viene mi papá, mi mamá, mi pariente, mi vecino, alguien muy querido, pero ¿qué hago? Ya comulgué, me voy con las manos así, ¿por qué? Porque si quedan partículas, ya cuando llego a mi lugar, pues reviso y consumo, ¿verdad? Y no voy saludando. ¿Por qué? Porque no soy la reina del pueblo. Pues tengo que guardar ese decoro de que llevo a Cristo Jesús en mí, y es un momento íntimo, un momento personal con Jesús. Y tengo que evitar esto. Y yo les digo que cuesta, ¿por qué? Porque hasta lo tocan a uno para que uno conteste el saludo a veces, ¿verdad? Pero ¿qué tengo que? Es que iba enojada en la iglesia, además de va a misa. No, lo que pasa es que cuando vamos a misa, pues estamos con Jesús. A las personas las saludamos en el atrio si quieren. Porque ¿qué es lo que pasa? Porque a veces hasta nos ponemos a platicar, ¿verdad? Cuando venimos de regreso a comulgar, o cuando llegamos de comulgar, ya ni siquiera miramos las partículas en la mano, sino que ya nos podemos hacer cualquier cosa y las partículas quedan esparcidas por todo lugar. Pues tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Entonces, persinarme, pues, como les digo, no es malo, pero tenemos que tener esa prudencia. El arrodillarnos, pues tampoco es malo, pero que la devoción no sea la condena para el hermano, porque ese es el problema. A veces puede ser muy mi devoción, pero se va a convertir en pleito. Y también pues guardar el decoro cuando he comulgado, mantener ese momento de íntima unión con Jesús. Muy bien, más o menos, Erwin. Sí, hermano, cabal. Fíjese que también encontré otra cuestión. En el caso de la división de la adoración, la veneración, usted nos ha hablado de que la adoración es a Dios, ¿verdad? En el caso de la adoración también se contempla a la Eucaristía. Sí, porque es el cuerpo vivo y real de Jesús. Es el cuerpo vivo y real de Jesús. Recuerden, Jesús nos da una yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Es Jesús, Eucaristía, es Dios. Pues tenemos que adorarlo. Por eso decimos, cantemos al amor de los amores. ¿Por qué? Porque es el amor más grande. O venimos a adorarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es nuestro Dios, es Jesús ahí presente. Y como dicen muchos hermanos separados, si yo de verdad creyera que ahí está Jesús, no saldría del templo. Y nosotros tenemos a Jesús, que supuestamente creemos que ahí está Jesús, pues ni siquiera lo vamos a ver. No lo adoramos incluso, ¿verdad? Porque lo tratamos a veces como que fuera cualquier cosa. Y es que leyendo en el catecismo, que teníamos ahí un ejercicio, en el numeral 103, ahí habla de te lo voy a leer literalmente. Ajá. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras, como venera también el cuerpo del Señor. Entonces ahí me perdí yo, y entonces sí, tenía sí. Ahí. Recuérdense que pasa una cosa, cuando hay traducción, a veces se pierde la esencia. El catecismo y muchos otros documentos pues son editados primero en latín, y en latín hay palabras que tienen un significado que no las tienen en español. Entonces, ¿qué es lo que buscan? La palabra más adecuada. ¿Y qué pasa ahí? Pues se pierde el sentido. Entonces, sí, veneración, ¿por qué? Porque es algo que tenemos que venerar, pero sobre todo tenemos que adorarlo, porque es la presencia viva y real de nuestro Señor Jesucristo. Al Espíritu Santo lo tenemos que adorar.
También porque es una de las tres divinas personas, ¿verdad? Entonces, no podemos faltarle al Espíritu Santo, lo adoramos. ¿Por qué? Porque es nuestro Dios también. Entonces ahí viene también, por ejemplo, palabras que no usamos bien. Porque yo escucho gente que me dice, ay, mira, es que yo adoro a mi chucho. Y qué bueno que ame, que quiera su chuchito, pues no diga adorar. O yo adoro a mis nietos, que los ame porque son un sol, es lo mejor que puede tener uno, pero tengo que decir, yo los amo. Adorar solo a Dios. Pues ahí donde vienen pues muchas cosas, que son palabras, pero ¿qué es lo que pasa? Pues pueden crear confusión. Más cuando no las estamos usando consciente o correctamente, ¿verdad? Porque yo sé que quien dice que adora a sus niños o adora a sus mascotas, no está pensando en ofender a Dios, sino que está diciendo que ama demasiado a sus animalitos o a sus nietos, ¿verdad? Y no estoy haciendo una igualdad entre animalitos y nietos, por favor, no van a pensar eso, pero sí he escuchado esos términos con niños o hacia los animalitos también, ¿verdad? Como me decía una persona el otro día, es que mi mamá quiere más al chucho que a mí, porque viera, se enfermó el chucho y está haciéndole pechuguita asada y todo eso, y a nosotros frijoles nos dan, entonces, ya pues las calidades de amor, ¿verdad? Y quién se las merece más y quién menos, diría uno. Pero ahí sí que son realidades también que en nuestra iglesia, como les decía, tenemos que clarificar, y qué bueno que tengan dudas, me alegra que tienen dudas, ¿por qué? Porque el tener dudas, ¿qué dice? Que ustedes se han preocupado por investigar, que la formación pues nos cuestiona, que lo que aquí se dice pues nos llama la atención y confronta, estoy haciendo esto, pero aquí me están diciendo esto otro, entonces tengo que ver cuál es la diferencia y cómo voy a conciliar lo que estoy aprendiendo con lo que estoy viviendo. Pues ahí donde vienen varias situaciones también. Por ejemplo, nos dice el Directorio General de la Piedad Popular, que a la piedad popular hay que evangelizarla, hay que catequizarla y que también hay que depurarla. Fíjense, tres realidades fuertes. Evangelizarla, catequizarla y depurarla. Evangelizarla, ¿por qué? Porque ya tenemos actos religiosos que se han vuelto culturales. ¿Y qué es lo que pasa? Pierden el sentido religioso. Y es donde tengo que ver cómo esto, que ya no lo ve la gente como religioso, lo vuelva a descubrir como algo religioso, como algo que me ayuda a santificarme. Por eso también catequizar, porque tengo que ayudar a la gente a tener conciencia de que es lo que celebra. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los domingos del tiempo de Cuaresma, el segundo domingo nos habla de la transfiguración y muchas iglesias han usado el texto bíblico de transfiguración, pero como la gente no sabe, la gente no conoce, ay, mire, es que Jesús iba divino, iba con dos viejitos que saber quiénes eran, pero Jesús se miraba re lindo. Entonces imagínense, ya me perdí toda la esencia, el contenido, el mensaje que me da la transfiguración. De que Jesús pues me trae una ley, Jesús me trae un culto y que ese culto, esa ley que me trae Jesús está respaldado por el Antiguo Testamento, ese culto es el amor. Obviamente, nosotros ya no somos judíos. Nosotros nacemos del pueblo judío en un momento en que Jesús, que es judío, instituye un memorial y da pues el nacimiento de nuestra iglesia. Reconocemos a estos hermanos como hermanos mayores y tenemos elementos de ellos que nos ayudan para nuestra fe, para nuestra piedad popular, para nuestra vida de iglesia también, porque pónganle la palabra templo de ellos sale. Así como habían templos paganos, estaba el templo de Jerusalén. Para nosotros el templo más importante de la antigüedad siempre va a ser el templo de Jerusalén. Sacerdote, altar, sacrificio. En todos los templos, aún los paganos, había sacerdote, altar, sacrificios. Pero para nosotros el más importante, el más cercano, el que más se identifica con el Dios Padre de Jesús, todo lo que se hacía en el templo de Jerusalén. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, el altar de los sacrificios, el altar del Arca de la Alianza, todos los elementos, ¿verdad? La luz, el incienso, la santidad, y como les dijera yo también, el hecho de que había lugares especiales que no cualquiera podía estar ahí en ellos, porque son lugares santos, como tenemos el santo del templo de Israel. Por eso antes del Vaticano II, el santo de los santos para nosotros era el presbiterio. ¿Por qué? Porque solo el presbítero se podía parar ahí, el altar mayor.
A partir del Vaticano II, el presbiterio se abrió a toda la feligresía. Ya todos nosotros podemos pues estar en el altar. No estar por estar, sino que estar para servir. Ya vemos que se introducen los lectores, ministros extraordinarios de la Eucaristía, todo lo que son los monaguillos que ya estaban antes del Vaticano II, pero que se apertura, incluso el servicio de monaguillos para las niñas también, ¿verdad? Ahí vamos viendo los ministerios de alabanza también, ¿verdad? Al final, pues el altar que era muy grande se nos hace chiquito porque todo el mundo está ahí, pero todo el mundo está ahí porque sirve. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Que ya me fui a dar mi gran vuelta, pero ahorita regresamos y Se seguimos. acabó el interrogatorio. No, hermano, gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Pasamos al punto número 4, por favor. Ana, ¿nos puede leer? Sí. Señor, ten piedad. El número 30 de la ordenación general del misal romano nos dice que el Señor ten piedad es un canto en el que los fieles claman al Señor y piden su misericordia. De ahí entendemos nosotros que el Señor ten piedad en general se cante, aunque también pueda recitarse. Se hace en forma alternada, es decir, una parte la dice el sacerdote y otra la contesta la gente que acude a la Santa Misa. En ese canto se habla del señorío, la realeza y la divinidad de Jesucristo, a quien uno acude para pedir piedad. Muy bien, gracias. ¿Cómo se dice Señor, ten piedad en latín? Kyrie eleison. Eleison. Ahí viene la palabra Kyrios. Kyrios quiere decir el Señor. Entonces vamos a ver nosotros que cuando empieza el cristianismo y llama a Jesús Kyrios, el Kyrios está diciendo que Jesús es el Señor, porque en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de Jesús, Señor solo se podía decir al emperador romano, fíjense. El emperador romano era el Señor. Entonces vamos a ver nosotros que ya llamar a Señor, a Jesús nuestro Señor, era reconocido como Señor, como nuestro Rey y como nuestro Dios. ¿Qué significa el señorío de Cristo en nuestras vidas? A ver. ¿Qué significa el señorío de Cristo en nuestras vidas? Que Él está primero, o a Él lo ponemos primero en todo. Ajá. Incluso que lo invitamos a gobernar nuestra existencia, que Él gobierne, porque Él es nuestro Señor, porque Él es a quien nosotros reconocemos como nuestro amo, como nuestro Rey, como nuestro Dios. Entonces, por eso hablamos del señorío de Cristo. Reconocerlo como Rey, pues también, ¿verdad? Ponerlo en primer lugar. Es el Rey de la gloria para nosotros. Y obviamente, pues, que es nuestro Dios. Pues este término, Señor, ten piedad, que lo decimos, y fíjense que lo decimos 3 veces. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Entonces, Señor por Dios Padre, Cristo por nuestro Señor Jesucristo y Señor por el Espíritu Santo. Entonces, ahí donde pedimos perdón a Dios, Creador, a Cristo, Redentor y al Espíritu Santo, Santificador. ¿Por qué? Porque siempre tenemos acciones que contradicen al Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. ¿Alguna pregunta por acá? Muy bien. Brenda, ¿nos puede dar la historia, por favor? El Gloria. El Gloria no fue compuesto originalmente para la misa. Por ello no se pensó en esta bellísima oración para que formara parte de la Eucaristía. Era un cántico de alabanza que se usaba únicamente en algunas ocasiones. Algunos dicen que esta oración nació en el siglo IV, pero otros dicen que es todavía más antigua. Al principio lo realizaba únicamente el Papa. Luego pudieron rezarlo los obispos. Pasó luego a los párrocos y hoy es parte de nuestra Eucaristía. La ordenación general del misal romano dice en el número 31: es un antiquísimo y venerable himno con el que la Iglesia congrega en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus súplicas.
Es por tanto el Gloria un himno de aclamación y de súplica. Se canta o se recita los domingos fuera del templo de Adviento y Cuaresma, en las solemnidades o fiestas y en algunas celebraciones especiales. Muy bien. Es un canto muy antiguo y como ustedes ven, pues primero era solo para el Papa, solo el Papa lo podía hacer. Evolutivamente, pues se da el proceso de la realización de la Eucaristía y pues ya pasa del Papa a los obispos, de los obispos a los sacerdotes y a los, por último, pues también a los fieles. Es donde glorificamos a Dios Padre, a Cristo y al Espíritu Santo. Y como ven ustedes, pues es un himno de aclamación y de súplica, donde lo reconocemos a Dios como nuestro Dios y también pues tenemos tiempos litúrgicos en los cuales pues no se proclama, que van a ser el Adviento y la Cuaresma. Incluso hay algunas solemnidades que caen en el tiempo de Cuaresma. ¿Y qué pasa? Se pasan la semana siguiente de la octava de Pascua. Ahí vamos a ver la solemnidad de San José, la solemnidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que se van a pasar para después de la Cuaresma, después de la octava de Pascua. ¿Para qué? Para que se puedan hacer estas celebraciones y no se rompa el ciclo litúrgico de Cuaresma y se viva pues de una mejor manera pues nuestra fe. También algunas celebraciones especiales, entendemos por ejemplo, cuando es nuestra fiesta patronal. La fiesta patronal de mi comunidad, pues se puede cantar el Gloria. ¿Por qué? Porque es el patrono del lugar. En otros lugares donde no es patrono, pues solo se va a hacer todo lo ordinario de misa, una misa normal. Pero donde es patrón, pues ahí sí se va a cantar el Gloria. Se va a proclamar incluso el credo. ¿Alguna pregunta por acá de este himno de Gloria? Lo ideal, por ejemplo, si tienen su idea enseñar, pues ustedes ahí van a encontrar pues que está todo lo que es los distintos himnos que tenemos en la Eucaristía, ¿verdad? Entonces ahí tienen ustedes pues todos los himnos propios, como lo son pues el Yo Confieso, el Gloria, el Credo, el Padre Nuestro, la oración. Y después de la primera página tienen ustedes el ordinario de la misa, que es toda la estructura que se hace para celebrar la palabra de Dios, tanto en la Eucaristía como ya una celebración de la palabra como ministros extraordinarios de la palabra de Dios o ministros extraordinarios de la comunión. Entonces ahí vemos nosotros pues todo lo que podemos hacer y todo lo que se puede hacer, toda la invitación que tenemos y como les decía, pues tenemos todos los datos que nos ayudan para poder celebrar pues la palabra pues dignamente, ¿verdad? Muy bien, pasamos a la oración colecta. Por favor, Areli, ¿nos puede leer? Bien. La oración colecta. Desde el canto de entrada hasta ese momento, hemos ido poco a poco subiendo por el camino que conduce a la cúspide o punta de una especie de montaña. Todo lo anterior nos lleva a lo que es la punta misma de esa montaña que se llama oración colecta. Tiene 4 partes. Invitación a la oración, silencio, oración, la conclusión a la que sigue la aclamación del pueblo o amén. La invitación a la oración se expresa con las palabras oremos. El silencio sigue a la invitación y sirve para que los fieles tomen conciencia de estar en la presencia de Dios y le dirijan sus súplicas. Se invita a una oración personal, pero abierta a otras intenciones que podríamos llamar universales. La oración propiamente dicha sigue al silencio en una oración así llamada presidencial, es decir, que la dice solo el sacerdote o el que preside la liturgia. El nombre colecta está relacionado con el que se usaba en Roma hacia el siglo X. El nombre colecta habla de una oración que recoge las peticiones de la comunidad y que además se dice frente a la comunidad reunida. Generalmente se refiere al misterio que luego se va a celebrar. La conclusión es trinitaria. Contiene una profesión de fe en la divinidad de Jesucristo, a quien llama Señor, y se mencionan también las otras 2 personas de la Santísima Trinidad.
La postura del sacerdote, con las manos extendidas y elevadas, es una postura clásica de quien pide ayuda y ora. La aclamación del pueblo indica que así sea. Y ese así sea, pues se pronuncia con el amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, por ejemplo, yo puedo tener varias intenciones, pero no tengo dinero para pagar las intenciones. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues llevar mi papelito, leer mis intenciones como parte de mi oración en lo que empieza la misa, y ya cuando es la oración colecta, pues decir, Señor, te presento las intenciones que traigo. Mis intenciones, las intenciones de mi familia. Por eso cuando se da esta oración colecta, vieran ustedes, tiene varios signos. El sacerdote nos dice, oremos. Y se queda con las manos extendidas así, un momentito. Y después dice, Dios Padre, y empieza, ¿verdad? Entonces ya empieza la oración, junta las manos. Al final de la oración, por Cristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, respondemos nosotros como pueblo. Imagínense, tiene este gesto de que abre las manos del sacerdote y es como que tomara todas las oraciones y después las presenta a Dios. Entonces tiene ese gesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues concientizar a nuestras personas de que si no tienen dinero para una intención, pues ese es el momento. El momento que pueden presentar sus intenciones. Obviamente, ¿qué pasa? Pues hay quienes sí tienen el dinero para una intención y ni así las pagan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque, no, pues ahí se va la oración, ahí está la intención y ya no pago nada. Me ahorro mi pistillo. Pero no se trata de ahorrarme mi pistillo también, pues de colaborar con la parroquia, colaborar con el sacerdote. ¿Por qué? Porque siempre hay gastos. Pues si tengo, porque fíjense, por ejemplo, aquí nos causó gracia, porque vino una vez un sacerdote aquí a mi parroquia Santa Marta, y pues dijo, pues no vamos a pedir ofrendas de nada, que la gente dé lo que pueda, lo que quiera. Entonces la ofrenda libre del sacramento, lo que van a realizar. Y nos causó gracia una vez y molestia, porque era una fiesta de 15 años. Entonces supimos que en la quinceañera se habían gastado más de 2,000 quetzales en el traje. En el salón se habían gastado como 5,000 quetzales. Se habían gastado como 10,000 quetzales en comida. Se habían gastado otros 10,000 quetzales en guaro. No digamos la música, no supe yo cuánto gastaron al final. Y cuando el padre les dice es una ofrenda libre, 5 quetzales le dan. Qué cólera, pues, o sea, se gastaron miles en toda la parranda y dar 5 quetzales en la misa, ¿verdad? Y todavía cuando pasa el cepillo, a la hora de la misa solo fichas se oye que caen. ¿Por qué? Porque todo el mundo se busca el sencillo y lo echa ahí, ¿verdad? Entonces, se gasta un montón de gente de plata en otras cosas. ¿Por qué no en la Eucaristía? Pues también ser generosos, pues, porque el Señor nos lo ha dado todo. Entonces, imagínense qué triste, ¿verdad? Entonces, por eso se ve la necesidad de poner cuotas o tarifas. ¿Por qué? Porque no tenemos conciencia de ofrenda. No hay conciencia. Entonces, ahí donde vamos viendo nosotros, pues que, es cierto, la oración colecta, pues habla solo de la oración, pero aprovecho sacar el tema. ¿Por qué? Porque es necesario que hagamos conciencia de esto. Si tenemos plata para gastar en otro montón de cosas, ¿por qué no para dar en nuestra ofrenda en la Eucaristía? ¿Por qué? Porque necesitamos ser generosos también con el Señor que todo nos lo ha dado. ¿Preguntas por acá? Muy bien, siempre hay oración colecta, siempre, siempre, no se sustituye. Aquí había un punto que esperaba yo que les llamara la atención, pero como que no les llamó la atención. Vean ustedes, nos dice la oración propiamente dicha sigue al silencio. Es una oración llamada así presidencial. Es decir, que la dice solo el sacerdote o el que preside la liturgia. ¿Qué quiere decir eso? Lo dice el sacerdote y los del Ministerio de Liturgia. Los lectores. Aquel que le toque celebrar la palabra tiene que hacer la oración colecta. Es presidencial, nos dice, o sea, quien preside la celebración, sea una Eucaristía o una celebración de la palabra, se tiene que decir la oración colecta. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces la gente, ay, no, pues que eso lo dice el padre y me da miedo, me da vergüenza, es que me van a regañar. No, aquí tenemos seguridad, aquí hay seguridad. Entonces, quien hace la oración colecta es quien preside en ese momento la celebración de la palabra. Obviamente, si es una celebración de la palabra, no va a haber consagración, no vamos a cantar el santo, no vamos a hacer la plegaria eucarística, porque no.
Pero entonces ahí vemos nosotros que hay cositas que tenemos que asegurarnos. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que aquí nos sigue diciendo a cada rato y nos habla del directorio general del misal romano. Y este es un apartado del misal que todos los misales lo tienen. El directorio general del misal romano, todos los misales del mundo lo traen. Ahora, gracias a Dios, pues ya tenemos la facilidad de poder tener ese apartado como un folleto de estudio. Y ustedes se dan cuenta que todo lo que está en ese apartado, pues también sirvió para inspirar este libro de liturgia. Entonces nos confronta también. ¿Por qué? Porque a veces tenemos la herramienta, el medio, tenemos recursos para ampararnos en nuestro trabajo litúrgico. Muchas veces pues no lo hemos visto, no lo leemos, ¿verdad? Entonces es importante que cuando tengamos acceso a ver el misal, pues busquemos, indaguemos, que nos dé curiosidad. Que no nos diga la gente, no lo toque porque usted es pecador o lo va a ensuciar o lo va a romper. No, porque es necesario que también lo veamos. Y si podemos en algún momento llegar a adquirir nuestro directorio general del misal romano, magnífico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos va a confrontar, nos va a servir como un recurso de apoyo para poder ejercer un servicio pleno, consciente y pues también un servicio pues coherente, ¿verdad? Aquí estamos encontrando puntos que nos hablan de la coherencia. Muy bien, Azucena, no sé si tiene el libro. Azucena Rodríguez. Ya dijimos. Buenas noches, hermano. Buenas noches. No, todavía no lo tengo. Todavía. Ese Erwin, hombre, qué frío. Les vamos a poner a leer a alguien más. Gracias, Azucena. Si hay algún texto bíblico, sí la voy a molestar con que nos lea hoy. Ok. Nos van a salir textos bíblicos más adelante. Entonces empezamos otra vez con Tania, por favor. 4.2, la liturgia de la... La liturgia de la palabra. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura con los cantos que se intercalan, Salmo responsorial y el Aleluya, constituyen la parte principal de la liturgia de la palabra. La homilía, la profesión de fe y la oración universal la desarrollan y concluyen. Pues en la lectura que luego desarrolla la homilía, Dios habla a su pueblo, le descubre el misterio de la salvación y redención y le ofrece el alimento espiritual. El mismo Cristo, por su palabra, se hace presente en medio de los fieles. Esta palabra divina la hace suya el pueblo con los cantos y nuestra su adhesión a ella por medio de la profesión de fe. Y una vez nutrido con ella en la oración universal, hace súplicas por las necesidades de la iglesia entera y por la salvación del mundo. Muy bien, nos vamos a quedar un momentito acá. Entonces vemos nosotros que la liturgia de la palabra pues va a ser importante. ¿Por qué? Porque es Jesús que nos habla, es Dios que nos habla. Van a desarrollar pues todo lo que vamos a celebrar, va a confrontarnos. ¿Por qué? Porque nos va a enseñar de qué va a tratar pues el evangelio, porque al final la liturgia de la palabra es donde vemos nosotros que tanto la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, tienen una resonancia con el evangelio que se va a proclamar. Y como nos dice pues también acá, ¿verdad? No solo pues son los cantos que se intercalan, porque nos invita, por ejemplo, la liturgia hoy nos está exigiendo un poco más que el salmo tiene que ser cantado, fíjense. Y si no es en realidad, pues el estribillo. Lo que el pueblo responde tiene que ser cantado para darle un poco más de solemnidad a la palabra de Dios que se está proclamando. Incluso también pues el aleluya antes del evangelio. Aunque sea una celebración de la palabra, se tiene que cantar el aleluya. ¿Por qué? Porque se va a proclamar a Jesús. Jesús va a hablar a su comunidad. Entonces por eso se tiene que cantar. También nos recuerda aquí que la misma palabra de Dios, pues porque Dios habla a su pueblo, pues se va a convertir en ese alimento espiritual, esa palabra que nos da vida. Y por eso lo decimos en el canto, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Fíjense todo lo que decimos en ese pedacito del canto, tu palabra me da vida. Y a veces cantamos o ni cantamos, ¿por qué? Porque ya estamos muertos.
estamos muertos en vida, nos hace falta despertar. Y confío en ti, Señor. ¿Por qué? Porque sé que sus palabras son de vida eterna, son verdaderas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues demuestro que mi confianza no está puesta en el Señor, que mi confianza está puesta en otras cosas. Entonces, aquí es donde viene algo importante para nosotros, principalmente aquellos que estamos formándonos, que tenemos que tener varias realidades de cambio, de conversión en nuestra vida, para poder de verdad demostrar con nuestra coherencia entre fe y vida, pues que estamos creyendo ese evangelio que estamos proclamando, esa palabra que estamos leyendo también, ¿verdad? Porque es necesario que confrontemos. Y también, como les decía, pues aquí ya nos mencionó otra vez el número 33 de la ordenación general del misal romano. Sigamos, Tania, por favor. Podemos entender inmediatamente que en la liturgia de la palabra son importantísimas tres cosas. Dios que habla a su pueblo, que son las lecturas. Ajá, Ese correcto. mensaje se aplica a lo que vive la comunidad, la homilía. El pueblo que escucha a Dios en silencio responde luego con cantos, con la profesión de fe y la oración universal. Muy bien, un momentito acá. Entonces vean ustedes, Dios que habla a su pueblo a través de las lecturas y el mensaje que después se va a aplicar a la comunidad a través de la homilía. Yo acompañé una vez a un sacerdote que el día domingo celebraba 9 misas, fíjense. 5 en la mañana, no, 4 en la mañana, 4 en la tarde y todavía 1 en la noche llegaba a celebrar su parroquia. Y a mí lo que me encantaba, que era súper matado esto de ir a una aldea, regresar, ir a otra, regresar y así, es que el padre en todas las misas hacía una homilía distinta. ¿Por qué? Porque como buen pastor que era, conocía a sus ovejas y usaba la homilía para atornillar ciertas cosas propias de cada comunidad. También conocí un padre que grababa su homilía en la noche y al día siguiente pues ponían el cassette en la misa después de proclamar el evangelio. Escuchen la homilía. Y lo peor que como era algo grande, pues se quedaba doblado, ¿verdad? Y ya era uno, padre, a despertarlo porque se queda cuajado, ¿verdad? Ya era mayor, pues obviamente, pero tenía eso de grabar la homilía y aunque se celebraba la misa en distintos lugares, en todos los lugares era la misma homilía porque se ponía el cassette. Entonces imagínate que unos pues, que se esfuerzan más, otros que se esfuerzan menos tal vez, pero también entendamos que los pastores se desgastan, los pastores se cansan. Entonces es razonable pues ver que hagan estas situaciones. Sigamos, Tania, por favor. Podemos comprender que lo más importante de la liturgia de la palabra es la proclamación de la palabra de Dios. Esa proclamación no es una mera repetición de palabras que se dijeron en el pasado y que se encuentran escritas en un libro que conocemos como Sagrada Escritura o Biblia, sino que es un memorial que vuelve a ser presente hoy de manera eficaz lo que es proclamado o leído. Y lo que se vuelve a hacer presente es el misterio de Cristo en una triple dimensión, la de pasado, salvación, obra por Cristo, la ley presente, hecha realidad hoy y aquí donde estamos reunidos, y de un futuro para transformar nuestra vida y llevarnos a la salvación. Muy bien, gracias, Tania. Entonces vemos nosotros que aquí esta proclamación de la palabra, pues mucha gente nos va a decir, yo he oído personas que incluso dicen, mire usted, ¿para qué vamos tantas veces a misa si Jesús a misa fue? Entonces imagínense, es el colmo, pues tenemos un regalo tan grande y despreciar ese regalo tan grande con esa expresión. ¿O qué nos dice mucha gente? Mire, pero es que en la iglesia solo lo mismo, dicen, nunca dicen nada distinto, siempre los padres hacen lo mismo y no es así, porque nosotros que participamos de la Eucaristía sabemos que aunque sean las mismas lecturas, tal vez coincidentemente algunas veces, pues todos los domingos, todos los días son distintas lecturas. Algunas oraciones sí son las mismas porque son parte del ritual propio de la Eucaristía. Pero todos nosotros sabemos la riqueza diaria que encontramos en la palabra, en la comunión, en la misma Eucaristía, por así decirlo, en esa acción de gracias que constantemente vivimos. Al final no es palabra muerta, porque es palabra viva,
actual y eficaz. Palabra viva porque nos sigue hablando Dios a través de esa palabra. Actual porque hoy lo que vemos en la palabra que pasó hace mucho tiempo sigue pasando ahora. Y eficaz, ¿por qué? Porque la palabra nos muestra una respuesta de fe que tenemos que dar como cristianos. Ahora vamos a ver ya los elementos de la liturgia de la palabra. Número 1, por favor, Erwin. Las lecturas. El principal elemento de la liturgia de la palabra son las lecturas bíblicas. La iglesia busca que vayamos encontrándonos con los textos más importantes de la Sagrada Escritura, mediante las lecturas de los días entre semana y las lecturas dominicales. Si fuéramos todos los días entre semana a misa, en 2 años escucharíamos los textos más importantes de la Sagrada Escritura. Si solo asistimos los domingos, necesitamos 3 años para escuchar casi en su totalidad los 4 evangelios y la mayor parte de los textos más importantes de los libros del Antiguo Testamento y las cartas de San Pablo y demás escritos del Nuevo Testamento. La Iglesia ha querido que los libros vayan siendo leídos en forma semicontinua, es decir, casi sin saltearnos nada. Muy bien, gracias, Erwin. Entonces vemos nosotros que la liturgia de la palabra, pues son todas esas lecturas bíblicas, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, que, como decíamos, pues se van interrelacionando para darnos un conocimiento de la gracia de Dios. Vamos a ver, pues, que hay una lectura de una primera lectura durante la semana y el Evangelio, o también pues los domingos o solemnidades, pues vamos a encontrar 2 lecturas y el Evangelio también, ¿verdad? Intercaladas esas 2 lecturas o esa lectura entre el Evangelio, pues por el Salmo responsorial. Como nos dice, solo asistimos los domingos, necesitamos 3 años para escuchar casi en su totalidad los 4 Evangelios. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, tenemos en nuestra liturgia, pues nombres para los domingos de Cuaresma. Y los domingos de Cuaresma pues tienen una tradición, pero ahora con el cambio de la liturgia, con la reforma litúrgica que hubo a partir del Vaticano II, pues como es un ciclo, hay 3 ciclos litúrgicos, a veces coinciden los domingos con las lecturas que le dan nombre, pero otras veces no coinciden. ¿Por qué? Porque esos ciclos litúrgicos que tenemos en la iglesia. Los 2 primeros domingos de Cuaresma coinciden exactamente con el Evangelio, porque los 3 ciclos se proclaman esos evangelios. Ya el tercero, el cuarto y el quinto domingo de Cuaresma, pues a veces cambian. A veces sí es el nombre propio del domingo o son otras lecturas las que nos aparecen en el evangelio. Pero aún así, pues tenemos que entender que por tradición tenemos muchas cosas y por teología o por orden de la iglesia, pues tenemos otras. Recuerden ustedes, por ejemplo, su santidad Juan Pablo II hizo un nuevo Vía Crucis. E hizo un Vía Crucis que es bíblico. Pero ¿qué pasó con el Vía Crucis de San Juan Pablo II? No pegó porque la tradición pudo más que el Vía Crucis bíblico. Si yo les dijera en qué texto de la Sagrada Escritura aparece la Verónica, ¿en qué texto me dirían ustedes? ¿En qué texto bíblico aparece la Verónica? El silencio. Ya les puse en qué pensar. Fíjense que no hay texto bíblico que nos hable de la Verónica. Ningún evangelio nos menciona la Verónica. La Verónica nos la van a mencionar los evangelios apócrifos. Entonces, al final, ¿qué pasó? Pues prácticamente la piedad popular pudo más que la tradición de la iglesia, que el magisterio de la iglesia. ¿Por qué? Porque es lo que desde siempre se ha venido proclamando. Es como les decía, San Juan Pablo II hace un Vía Crucis bíblico, pero no pega porque la tradición está muy arraigada en nuestras culturas. Incluso San Juan Pablo II introdujo el Vía Lucis, que gracias a Dios ya se reza en algunas comunidades un poco más el Vía Lucis. Y esto fue a partir más o menos del año 2000. Incluso hoy ya tenemos cuadros para ilustrar el Vía Lucis en las parroquias. ¿Y qué es lo que se nos dice?
que después de la Cuaresma y Semana Santa se quiten los cuadros del Vía Crucis y se pongan los cuadros del Vía Lucis para el tiempo pascual. Pero ¿qué pasa? Ninguna parroquia lo hace. Es rara la capilla o parroquia que lo hace. ¿Por qué? Porque la gente todavía no entiende el concepto de Vía Lucis. Vía Crucis, camino de la cruz. Vía Lucis, camino de la luz. Entonces imagínense, incluso cuando se empezó a hacer el Vía Lucis, la gente no tenía el concepto claro. ¿Y qué hacía? Pues ponía nazarenos, dolorosas, pues, sepultados en el Vía Lucis, ¿verdad? Entonces poco a poco se fue catequizando y ya ahora la gente pues tiene su cuadro del Sagrado Corazón o un su resucitado, que en el Vía Lucis pues colocan ese cuadro para ilustrar pues la estación del Vía Lucis que les va tocando. Entonces ahí vemos nosotros pues que la palabra, pues tenemos que estar conscientes de todo lo que nos dice. Y como nos dice pues acá, pues en 3 años prácticamente, si vamos todos los días a misa, casi completamos la lectura de la palabra de Dios. ¿Preguntas acá en las lecturas? No se pueden cambiar las lecturas. El misal romano ya está estipulado. No puede venir nadie, ni siquiera un sacerdote, y decirme, mira, es que a mí esa lectura no me gusta. Entonces mejor cambiémosla, poneme esta otra. No. Para lo único que hay cambio de lecturas es, por ejemplo, cuando se realiza un sacramento. ¿Por qué? Porque los sacramentos ya traen sus lecturas propias. Pero ¿qué hacen muchas veces los sacerdotes o los obispos? Pues que las lecturas propias del día se usan para realizar el sacramento. Ya cuando hablamos de un matrimonio, de unas confirmaciones, de unas primeras comuniones, o incluso un acto de una misa de cuerpo presente, ¿verdad? Pues a veces también las lecturas dan sintonía al momento que se está viviendo con el hermano que ha fallecido. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial, por favor, Dinora. El Salmo responsorial y el Aleluya. A través de las lecturas, Dios habla a su pueblo. Las personas que asisten a la Santa Misa sienten que Dios les habla y buscan responderle, no solo en su vida, sino también mediante la palabra. Lo que se busca con el Salmo responsorial y el Aleluya es lograr un diálogo entre Dios y su pueblo. El Salmo responsorial es una respuesta a la palabra de Dios proclamada en la primera lectura. La mejor forma de proclamarlo es mediante el canto, hecho en forma alterna, es decir, una parte la proclama el así llamado salmista y otra parte la contesta el pueblo. El Aleluya, la palabra significa alabad al Señor. Se canta después de la segunda lectura, pero no está relacionada con esa segunda lectura, sino que con el Evangelio. Se canta en todos los tiempos fuera de la Cuaresma. Ordenación general del misal romano, número 37. Muy bien, gracias, Dinora. Pues vemos nosotros pues que el Salmo responsorial, y aquí nos dice, ¿verdad? Es una respuesta del pueblo de Dios a las lecturas que se están proclamando. Y es una respuesta que nos invita, sobre todo, pues, a que de forma solemne el pueblo responda a esta palabra. ¿Qué pasa también, verdad? Aquí nos menciona incluso al salmista, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad ante la comunidad y que también, pues, este salmista, pues, se prepare también, como decíamos, para ir perfeccionando cada día más y sobre todo para poder cantar el salmo durante la celebración litúrgica. Ya en algunas parroquias ya se instituye, aparte de los lectores, el cargo del salmista, el ministerio del salmista, fíjense. Entonces es algo que también, como les decía, tenemos que ir afinando. También el aleluya que se dice después de la segunda lectura o después del salmo, cuando es un día ordinario, pues esa hace relación pues al evangelio. Como nos dice, fuera del tiempo de Cuaresma o del tiempo de Adviento, no se hace el aleluya. Recordemos que se hacen otros cantos para preparar para la escucha del evangelio. ¿Preguntas por acá? El salmo siempre tiene el mismo tono para todos. Fíjense que cuando se hace cantado,
tendríamos que aprenderles ciertas tonadas. Entonces, algunas formas es letánica, ¿verdad? Como una letanía, como una alabanza larga, ¿verdad? Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, limpia mi delito, lava mi pecado. Es más o menos así iría, perdón por la mala voz, pero ahí vamos. Entonces, digamos, es como se tendría que, esa sería la tonadita que habría que hacerle, ¿verdad? Y ya el pueblo respondería con un estribillo, con un canto que se puede ensayar incluso también antes de la misa, ¿verdad? Pueblo, pues para acompañar en una mejor sintonía, hacer la cápsula informativa, pues vamos a cantar este estribillo al momento del salmo. Pues así no hay pierde que, ¿qué es lo que pasa muchas veces? El coro canta y la gente se queda callada porque no saben el canto. No saben cómo va. Entonces es bueno pues que se haga eso. Otra cosa que es buena que se haga pues es ir haciendo un himnario propio, pero el problema es que todo el mundo se lo peina, ¿verdad? Y ya no lo devuelven y están haciendo nuevos. Entonces se vuelve otro relajo, ¿verdad? Pero cuando menos siquiera a los miembros de las comunidades, a los miembros de los ministerios, pues que se les trabaje en conjunto para tener ese himnario propio de nuestra capilla y a través de ese himnario pues dar una respuesta más fuerte al canto litúrgico. ¿Por qué? Porque lo que les decía, pues mucha gente desconoce los cantos y a veces pues cuando ahorita por ejemplo, el padre Antonio Zuleta es el encargado de la liturgia en nuestra arquidiócesis y él por ejemplo ha llegado a muchas reuniones y pues sí ha apretado bastante. ¿Por qué? Porque ya se nos hizo una sanción, ya se nos llamó la atención que no se usen cantos protestantes en la liturgia cristiana. Pero ¿qué pasa? La gente a veces no sabe diferenciar y como se oye bonito, pues lo usan. Pues ahí es donde también tenemos esos fallones. Eso que tenemos que ir puliendo también nosotros, ¿verdad? Para poder dar una mejor respuesta. También, por ejemplo, hay muchas misas de difunto de 40 días, de un año, de un mes, y la gente pues le gusta escuchar Amor Eterno como canto final. Y no es un canto litúrgico, ¿verdad? Una persona que falleció le dijo a su familia y casi que les obligó que el día que muriera, pues de la iglesia tenía que salir con el sigo siendo el rey, ¿va? Y se fueron con el sigo siendo el rey. No puedo romper la liturgia por un capricho, por un berrinche, por algo que no es litúrgico, ¿verdad? Entonces ahí es donde entran muchas cosas y como les decía, pues sobre todo, pues educarnos, el formarnos, el enseñar a cantar, el enseñar a proclamar la palabra. ¿Por qué? Porque a veces si no hemos ensayado la palabra, pues metemos la pata y leemos mal. Y también, ahora imagínense, ya cantar y me pongo nervioso, me da pánico escénico y me quedo con la vocecita ahí de moped, ¿verdad? Entonces está más fregada la cosa, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ensayar, tenemos que practicar mucho. Principalmente, como nos dice, pues aquí la Institución General Misal Romano, darle la preeminencia, lo más grande, lo más solemne al día domingo. Entonces, todos los domingos tendría que haber incienso. Todos los domingos se tendría que cantar el salmo. Todos los domingos, pues, se tendría que entrar en procesión. Todos los domingos tendría que ir el leccionario de los evangelios en procesión, no el misal romano. Porque ahí es donde tenemos otro problema. La gente dice el libro grandote y ahí va el misal. No, el que tiene que ir es el evangeliario. El misal ya tiene que estar en el altar. Lo que les decía también el otro día, hacerle una funda bonita a Lidia enseñar, porque no son malas las figuras que trae. Pero si le hacemos una funda roja bonita que haga juego con los libros litúrgicos, incluso hasta poder hacerle el grabado de los 4 evangelios y ponerle evangeliario, pues magnífico. ¿Por qué? Porque va a tener una participación en la procesión de entrada más solemne, ¿verdad? Porque al final lo que buscamos es que sea más solemne, uniforme, que tenga pues esa dignidad, la celebración que necesitamos que tenga, ¿verdad? Y no solo a uno, sino que hacerle unos 3. ¿Por qué? Porque o se pierden, o los jalan, o los llevan, y a veces pues no está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Pues tenerlo ahí para poderlo utilizar cuando sea conveniente. Y tiene que ser rojo. Sí, porque la mayoría de los libros litúrgicos son de color rojo. Ajá.
Si usted- ¿Qué es lo que dice? No entendí lo otro que dijo usted que había que ponerle también. los signos de los 4 evangelistas, el toro, el ángel, el águila, el león, que son los símbolos de los 4 evangelios, y ponerle pues al centro pues evangeliario, ¿verdad? Que eso lo hacen con letra dorada en las imprentas, lo pueden hacer. Entonces imagínense, sería más bonito, más solemne, más significativo para el pueblo pues ver esto, ¿verdad? ¿Qué va a decir la gente cuando mire eso? Ay, mire, están estrenando libros. Ya después van a saber que ese es el evangeliario, el que preside la procesión, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque al final, como decimos, tenemos la celebración eucarística tiene una dignidad que no podemos profanar, una dignidad que no podemos pues hacer de menos. Porque al final eso es lo que pasa. Con nuestras actitudes, con nuestros gestos, lo que hacemos es que la celebración eucarística se viva como cualquier cosa más, y no es cualquier cosa más. Al contrario, es lo más grande. Como nos dice el derecho canónico, la parroquia es la fuente donde las ovejas van a beber la salvación que es Cristo. Y esa fuente es la Eucaristía. Vean ustedes, ahí nos damos cuenta de todo lo que estamos viviendo como liturgia. Y sobre todo, pues ahí sí que la invitación a que nos comprometamos, a que conozcamos, porque fíjense, ¿qué es lo que pasa? Pues tal vez ahorita no tendrán algunos hijos, tal vez son tal vez muy jóvenes, pero tarde o temprano pues tenemos que heredar fe. Tenemos hermanitos, tenemos familia, tenemos otras personas cerca de nosotros y tenemos que transmitirle la fe. Pues todo lo que podamos introducirnos en la palabra de Dios, pues busquémoslo. En magisterio de la iglesia, busquémoslo. En conocimiento de la gracia, también démosle. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a ser mejores y a ser santos. Pasamos al punto 3, por favor. Areli, ¿nos puede leer? La homilía. Busca hacer un comentario sencillo y breve a las lecturas. No se trata de volver a repetirlas, contándolas, sino de hacer notar cómo la palabra de Dios que ha sido proclamada tiene mucho que decir a la vida ordinaria de la comunidad que está celebrando. No es fácil predicar, cuesta mucho, requiere de mucha meditación, de mucha oración y de mucho estudio. Le corresponde a quien preside la Eucaristía. Si los fieles están atentos y no ponen obstáculos interiores, el que predica puede cumplir con fidelidad su ministerio y la homilía será eficaz y portadora de gracia. Es evidente que, como decía antes, el que va a predicar se prepare realmente. Muy bien, ahí estamos. Ahí estamos con la homilía. Entonces nos invita a prepararnos. Entonces vean ustedes qué importante. ¿Por qué? Porque si es una celebración de la palabra, no va a haber homilía, pero sí va a haber una reflexión. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer mi chivito, ¿verdad? Mi chivito, ¿en qué va a consistir? En que voy a poner ideas principales que voy a desarrollar en el tema que voy a dar. Tengo que practicarlo también, ¿verdad? Yo muchas veces les he dicho y les vuelvo a insistir, por favor, de vez en cuando hagan una celebración de la palabra en su casa. Háganla. Ejerzan su ministerio sacerdotal bautismal y hagan una celebración de la palabra en su casa. Proclamen la palabra en su casa como iglesia doméstica que son. Y hagan una reflexión de la palabra. Lo ideal sería que ahorita los que están más formados o más crecidos en la fe, pues la hagan. Pero la invitación sería que esa reflexión, mira, mi hijo, mañana vamos a hacer, pasado el domingo, la otra semana vamos a hacer la celebración de la palabra. Entonces, este es el evangelio que vamos a leer. Mira, prepárate un comentario de lo que te llame la atención. Así empezamos a involucrar a los nuestros en ese leer, meditar y proclamar la palabra. Como dice aquí, es una responsabilidad grande. ¿Por qué? Porque fíjense también qué pasa. No puedo llegar a decir cuentos. No puedo llegar a decir mentiras. Recuerden una cosa clave y clara ahora, hoy que tenemos. Ya no puedo decir me imagino, pienso, tal vez, será, puede ser, ¿no? Ya no. Ya estoy encarrilado en la formación, tengo que decir lo que la iglesia dice. La iglesia dice esto y esto es lo que yo tengo que repetir.
Obviamente, puedo agregar un comentario personal, pero sí tengo que hacer la aclaración. Yo, Juan Carlos Terré, por ejemplo, aquí decirlo, digo esto también, ¿verdad? Aparte de lo que ya se nos dijo, pues yo agregaría esto o yo pues preferiría esto, ¿verdad? Pero ya es mi criterio personal, pero hacer la aclaración. Pero ya cuando hablamos de puntos de fe ante una comunidad, pues tendría que ser como les va a causar gracia, pero en el seminario así decían, la homilía tiene que ser como la minifalda, tiene que ser corta, pero cubrir lo necesario. Entonces, imagínense, eso se decía allá, ¿verdad? Porque ahí se lleva el curso de homilética. Entonces sí tiene que ser cortita, no mucho. En el seminario nos enseñaron que tenía que ser lo máximo de más de media hora, no más de media hora. Entonces imagínense, tenía uno que preparar un tema, dar ese tema, esa reflexión en ese curso de homilética y tocar los puntos claves de las lecturas y del evangelio y relacionarlos y hacer una aplicación a lo que estamos viviendo hoy. Y ahí es donde nos cuesta un poquito. ¿Por qué? Porque si no hemos leído, si no hemos profundizado, si no hemos crecido en la fe, pues no vamos a saber qué decir. Es por eso la necesidad de que nos formemos y nos formemos bien para poder hacer una buena reflexión de la palabra. Como les digo, qué bueno si ustedes poco hacer de vez en cuando una celebración de la palabra en su casa. ¿Por qué? Porque al final eso los entrenaría para un día que nos digan, miren, no va a venir el Padre, ¿qué hacemos? ¿Quién se anima a hacer la celebración de la palabra? Y todo el mundo sale corriendo como fueran gallinas, ¿verdad? Nadie se quiere quedar a hacerla. Y como dijeron hace un momentito ustedes mismos, solo los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tengo que prepararme, tengo que estar listo. Está bien, hermano, yo soy de liturgia, yo voy a hacer hoy la celebración de la palabra y que el hermano ministro pues haga todo lo referente a la comunión. Ahí estamos bien también, fíjense. Porque a veces, ¿qué pasa? Se sobrecarga al ministro extraordinario de la comunión y se le impone ser prácticamente, pues también, no solo el que lleve a Jesús, sino que el que proclame la palabra. ¿Alguna pregunta por acá? ¿Cuáles son los pasos para hacer la celebración de la palabra? Prácticamente son los mismos de misa, ¿verdad? Hacer todos los ritos iniciales, porque sí puedo hacer todos los ritos iniciales y como les decía, incluso después confieso, sí puedo decir yo, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pues todos estos ritos los podemos hacer. Las lecturas también todas las podemos hacer. Ya después de la lectura vendría el credo y la homilía y también pues las oraciones de los fieles. Eso también lo podemos hacer. Ya cuando pasamos al rito de la comunión, no sé si tienen su ID enseñado ustedes ahí a la mano. ¿Lo tienen a la mano por ahí? Si lo tienen ya a la mano, tenemos la página 1 donde están todos los ritos iniciales. Y ahí tenemos todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Las letras rojas que ven ustedes ahí se conocen como rúbricas. Esas nunca se hacen, nunca se leen. Solo se lee lo que está en negro, ¿verdad? Entonces vean ustedes qué es lo que podemos hacer. Pues en el nombre, lo vamos a hacer para que repasemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el saludo lo podemos hacer nosotros también. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llaman a la conversión esté con todos ustedes. Y el pueblo que responde, y con tu espíritu. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estoy haciendo y dirigiendo la celebración. El saludo en tiempo de Pascua, aquí lo tenemos también. Y aquí ya tenemos pues el acto penitencial. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Entonces ya viene el presidente o el sacerdote y hace o esta primera fórmula o la segunda fórmula. Recordemos que cuando hacemos el acto penitencial, antes de continuar, pues decimos el yo confieso, ¿verdad? Donde vamos a hacer nosotros pues el yo confieso, ¿verdad? Entonces como dice aquí, por ejemplo aquí lo tenemos de esta manera, es continuo, perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y el pueblo responde amén.
Entonces, intercalado en esto podría ir el yo confieso. Yo confieso ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. Entonces, ahí lo podemos hacer también. Y por último, la fórmula que cierra el acto penitencial: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Tenemos aquí un rito para la bendición del agua, pero vemos pues que esto es para el sacerdote, ¿verdad? Para el sacerdote que lo que va a hacer pues esa renovación de las promesas bautismales. Después del acto penitencial pasamos a la página 2 y aquí nos presenta pues ya el gloria y la oración colecta. Del gloria, si el día lo prescribe, se va a decir el gloria. Oración colecta, pues la correspondiente propia de cada día. Ya viene la liturgia de la palabra. Pues allá viene todo lo que es la primera lectura, segunda lectura. Ya nos hace referencia a la homilía, a la profesión de fe y la oración de los fieles. Entonces ya pasamos de aquí ya a lo que es la liturgia eucarística. Pues ahí es donde se preparan los dones. Pero como sabemos que no vamos a tener pues una Eucaristía como tal, pues nos saltamos y nos vamos directamente hasta el rito de la comunión, página 7. En la página 7 ya eso es lo que nos toca a nosotros como laicos. Rito de la comunión, pues ya cualquier laico o consagrado lo puede hacer. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, ya está el Padre nuestro. La culminación del Padre nuestro, que la hace el que preside la celebración. El pueblo que va a decir: pues tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Ya viene lo que es el rito de la paz, el Cordero de Dios y la comunión como tal. Y ya después de la comunión, un momento de silencio donde hay avisos, donde hay un canto, y al final pues también la oración propia del día por la comunión. Entonces ustedes aquí puedan, ustedes ya tienen un chivito, ¿verdad? Pues solo omiten las páginas que hablan pues de la plegaria eucarística. Desde la página 2 saltamos hasta la página 7 para poder hacer esa celebración de la palabra. Ahí tienen ustedes la guía. Entonces esto es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí ya no nos perderíamos nosotros, ¿verdad? Las bendiciones, pues obviamente no, porque no somos sacerdotes. Podríamos tomar, pues cuando menos alguna de ellas como una conclusión, como una antífona. Y la despedida, ¿verdad? Que esa la podemos decir al final de la celebración de la palabra y la Eucaristía. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Entonces, esto lo dice el que preside la celebración de la palabra, así como lo dice también el que preside la celebración eucarística. Entonces, es importante que conozcamos todos estos datos, porque como les decía, tarde o temprano, pues nos va a tocar batear de emergentes, por así decirlo. No va a venir el padre, quien se anima, y como nadie ha practicado, por eso les invito. Tienen ustedes ahí el material. Ahorita ya vieron más o menos cómo es. De la página 2 se saltan a la página 7, pues marquen esas hojas para ustedes pues poder hacer la celebración de la palabra. Y háganla en su casa. ¿Por qué? Pues como iglesia doméstica podemos hacer la celebración de la palabra en nuestra casa. O incluso cuando ya tengan sus primeras reuniones comunitarias, hagan una celebración comunitaria. O cuando menos una vez cada cierto tiempo, hagan la celebración de la palabra en la reunión de la formación litúrgica. ¿Por qué? Porque así ya voy tanteando yo quiénes son los que en un momento de emergencia están más capacitados o más fortalecidos para hacer pues esta celebración de la palabra. Todos ustedes y todos nosotros, por así decirlo, nos tenemos que capacitar para hacer una reflexión siempre. Siempre. Imagínense que está el padre y el padre pues se nos pone mal o no puede hablar o se siente enfermo y dice, bueno, miren, hoy no puede preparar nada, pues nos vamos así. Entonces, ustedes pueden ofrecer, o si el padre les dice, hagan ustedes una pequeña reflexión, ya tienen ustedes más o menos qué hacer, qué decir. Entonces es bueno que leamos, que meditemos el evangelio para hacer estos que a veces necesitamos en la liturgia. ¿Por qué? Porque a veces pues se dan eventualidades, se dan situaciones, y qué triste que el pueblo esté y que el pueblo se vaya de regreso a su casa sin nada. ¿Por qué? Porque nos dio miedo. Recordemos a los primeros discípulos, a los discípulos de Jesús. Están escondidos porque tienen miedo, porque no han permitido que el Espíritu actúe en ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros?
permitir al Espíritu Santo actuar en nosotros y que nos dé las capacidades que necesitamos. Y sobre todo que nos dé la capacidad de fortalecer aquello que en nosotros pues no está todavía bien para hacer esto de la celebración de la palabra o dar un testimonio incluso a través de una reflexión sobre lo que se va a escuchar en la palabra. Recordemos una cosa importante. Para toda reflexión es necesario Sagrada Escritura y magisterio de la iglesia. Pues, por ejemplo, si la lectura me va a hablar del adulterio, pues ir al catecismo de la Iglesia Católica y buscar qué referencia nos da del adulterio. La mujer adúltera nos va a aparecer en un momento. Al final, pues prácticamente nos muestra Jesús que ante la ley y ante todo lo que podía haber, tenía que prevalecer la misericordia. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. El cuarto domingo nos va a hablar del hijo pródigo. Por ejemplo, hacer una reflexión sobre esto, ¿qué es ser hijo pródigo? Cómo un hijo se puede convertir incluso pues en una maldición. Un hijo es una bendición, pero el hijo pródigo al final se convierte en una maldición. ¿Por qué? Porque para los judíos, que un judío tuviera que cuidar marranos, que son animales impuros, era una gran ofensa. Y que ese judío de ajuste, como está tan mal, deseara comer lo que los marranos estaban comiendo, es que está re mal, pues, está malísimo, es una maldición ese judío. ¿Por qué? Porque Dios lo dejó caer y tocar fondo. Entonces, ¿qué es lo que vemos con el hijo pródigo? Al final él dice, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Porque él mismo reconoce que de ser una bendición como un hijo se reconoce como una maldición ahora. ¿Y qué pasa? Pues regresa, pero ¿qué ocurre? El padre no lo condena, no lo castiga, sino que el padre lo ve que viene a lo lejos y sale a su encuentro. Y es como Dios hoy sale siempre a nuestro encuentro. Él sale siempre a buscarnos. ¿Y qué dice el padre? Este hijo mío estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Manda a sus sirvientes a bañarlo, a cambiarlo, a calzarlo, incluso le pone un anillo. ¿Y qué significa que le pone un anillo? Que se restablece la alianza, que tocó fondo pero ya el padre lo perdonó y restableció la alianza con él. Pues imagínense, todo eso podríamos tomarlo como referencia pues para hacer una pequeña reflexión pues en los domingos de Cuaresma. Y como les decía, pues tratar de hacerlo en nuestras casas. ¿Para qué? Para que nuestras familias pues también pues mediten un poquito junto con nosotros pues la palabra de Dios. Preguntas por acá porque ya me extendí mucho yo, perdón. La homilía no es para hablar tanto, díganme ustedes. Cosa, nosotros aquí no tenemos sagrario, entonces se omite la comunión o se tendría que ir a la parroquia a traeros tendría que llegar un ministro con la comunión. Ajá. Y si no llega el ministro con la comunión, hoy tenemos el ejercicio de la comunión espiritual. Magnífico, ¿verdad? Entonces vamos a hacer todo lo de la liturgia de la comunión, pero vamos a tener una comunión espiritual, porque vamos a comulgar espiritualmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Ok, gracias. Muchos recursos para dar una excelente celebración de la palabra, una excelente catequesis, una excelente invitación a la conversión, porque recuérdense que todo este tiempo de Cuaresma que hoy iniciamos es una constante llamada a la conversión, donde se nos invita a hacer oración, ayuno, penitencia y limosna, que ya hemos hablado que no es tanto limosna, sino que es ofrenda, porque limosna es dar lo que me sobra, diezmo es dar lo que toca, pero la ofrenda es dar incluso hasta lo que yo necesito, y que también este término de limosna, ofrenda y diezmo, pues no lo limitemos, sino que son muchas cosas más. Por ejemplo, ustedes ahorita están dando una gran ofrenda, porque están dando su tiempo. Muchos de ustedes ya están cansaditos, ya quisieran estar acostados y que le estén haciendo masaje en los pies, ¿verdad? Porque no aguantan el dolor. Pero ¿qué pasa? Están ahí sentaditos pues formando, están dando una ofrenda de su tiempo y se están dando a ustedes mismos algo de calidad. ¿Por qué? Porque nos estamos formando, estamos aprendiendo. Pues muchas veces no nos damos ni siquiera ofrenda a nosotros mismos. Yo conozco gente que ni siquiera sus medicinas compra, pero a todo mundo le anda buscando las medicinas. Y después ahí se están muriendo, pues porque nunca se cuidaron. Entonces tenemos que darnos ofrenda a nosotros mismos también, ¿verdad? Darnos lo bueno, lo mejor.
¿Qué pasa muchas veces? La tradición es que lo quemadito es lo más rico, ¿verdad? Y nos queda el cassette, hasta rico sentimos lo quemado en el sartén. Pero ¿qué es lo que pasa? Es el sacrificio de muchas mamás, que sus hijos coman y ya se comen lo que está pegado. Entonces también, ¿verdad? Qué bueno que la mamá se sacrifique, pero también que de vez en cuando la mamá pues se dé esos gustos. ¿Por qué? Porque no es justo eso, ¿va? O el papá también que trabaja. Yo le digo mucho a mis amigos, mira, ya te pagaron, anda y comprate algo que querrás comer, algo que te dé la gana comértelo vos. Que tengas ganas de comerte eso, anda y comprátelo. ¿Por qué? Porque ya nomás llegues a la casa, hay que sacar esto, y ya te quedaste sin ni un centavo. Entonces, date. ¿Por qué? Porque lo tenés merecido. Entonces, eso es darnos ofrenda también a nosotros. Darnos un gusto de vez en cuando, ¿verdad? Obviamente, si soy diabético, pues no me voy a ir a comprar un dulzote súper dulce, ¿verdad? Porque no, ya me... no es gusto, sino que darte un suicidio, ¿verdad? No, ¿verdad? Pues hay tantas cositas que tenemos que ir mejorando y que pues en esta reflexión, meditación de la palabra, pues vamos a aprender nosotros, pues la reflexión incluso al todo lo que pertenece o forma parte de la celebración eucarística, pues nos damos nosotros pues un mejor conocimiento, una mejor relación, una mejor experiencia de Dios y sobre todo pues la invitación a glorificar a Dios en todo tiempo y lugar. ¿Preguntas por acá? Aparte de, ya me fui otra vez más lejos. Muy bien. Gracias. Muy bien, gracias Dinora también por la pregunta, porque miren, a mí me encanta, les soy sincero, me encanta que me pregunten. ¿Por qué? Porque, ¿qué quiere decir esto? A veces uno les dice, ¿entendieron? Y la gente dice que sí, pero no entendió. Entonces, es bueno que pregunten. Y la pregunta no me hace ver mal, sino que al contrario, mi duda puede ser la duda de los demás. O a veces, ¿qué es lo que pasa? No se nos ocurre a nosotros. A mí me pasó ayer que hice la presentación que ustedes van a ver ahí en YouTube, también de la cuaresma, y a mí se me olvidó, se me borró el cassette, la adoración a la cruz. Fíjense. Y una persona que había sido evangélica me dice, mire, pero la oración de la cruz, ¿por qué la iglesia adora la cruz? Oh, pues se me olvidó esto, dije yo. Entonces ya tuve que hacer una explicación. Entonces, ¿por qué? Ahí vemos nosotros pues que necesitamos pues siempre las preguntas, porque las preguntas nos ayudan a pensar más, nos ayudan a reflexionar y a profundizar la formación también. Hay cosas que a veces uno no sabe y dice, bueno, no lo sé, pero la otra semana les traigo una luz o durante la semana y les pongo un mensajito, ¿verdad? Ahí les he estado mandando con Erwin algunas cosas de liturgia, algunos conceptos de liturgia también. Qué bueno si lo pueden imprimir o lo pueden tener. Y también si de esto tienen alguna duda, pues también preguntemos, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a crecer un poco más. Brenda, ¿nos puede leer el credo, por favor? El credo recibe también el nombre de profesión de fe. La liturgia ha conocido varios credos. Todavía podemos algunos recordar el credo que se proclamaba hace ya años y que era más corto que el que proclamamos ahora. El credo cumple su función cuando la comunidad cristiana lo hace objeto de meditación y respuesta a la palabra de Dios escuchada. Es un rito muy popular que debe usarse todos los domingos y solemnidades de forma obligatoria. Entonces es una oración obligatoria el domingo y las solemnidades. Y nos habla de dos credos, recordemos. En el año 323 se hace la primera redacción del credo y prácticamente se hace en Nicea. Y esa primera redacción del credo es el credo que conocemos como el de los apóstoles, que es el credo un poquito más corto. Pero ¿qué pasa? Surgen varias herejías en contra de Cristo y ese credo que se hizo en Nicea, pues se va a ampliar un poco más y se va a hacer ya una segunda redacción en el Concilio de Constantinopla. Entonces, como se va a tomar el credo de Nicea y se va a enriquecer con lo que sale en Constantinopla, ya el credo ya no se va a llamar de los apóstoles, que es el primero, la primera versión, sino que se va a llamar niceno-constantinopolitano, ¿verdad?
que ese nombrecito se nos tiene que quedar a como de lugar. Pues por eso se conoce ahora como credo largo y credo corto. Y cada uno tiene sus nombres, su fecha en que fue redactado, por así decirlo, completado. Entonces podemos decir nosotros que nuestra fe se mantiene inalterable del año 385 a la fecha. Entonces imagínense qué bonito. 385, vamos a hacer la sumatoria otra vez porque a mí se me olvida. 385 menos 20, 22. 1637 años profesando la misma fe. Fíjense qué bonito. 1637 años profesando el yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, ¿verdad? Y si nos queda un poquito o no se nos queda bien el credo, pues aquí en el Lidia lo tenemos. Ahí lo pueden incluso ustedes recortar y ponerlo en su Biblia de los CD enseñados anteriores para tenerlo en varios lugares para que se nos quede el credo largo. ¿Qué es lo que pasa? El credo corto es el que se usa más ahora en lo que son las novenas que se rezan en las casas o en otros lugares, ¿verdad? Que es el credo de los apóstoles, como decíamos. Entonces, como aclarábamos muy bien ahorita, son 1637 años profesando pues esta fe que es la fe de la iglesia. Y como decimos al final del credo, y fíjense que es esta frase, esta oración, la tendríamos que decir también cuando se profesa el credo en la celebración de la palabra. Cuando se termina el credo se dice, esta es la fe de la iglesia, esta es la fe que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fíjense, esta oración se tendría que decir, aunque fuera una celebración de la palabra, después del credo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos en profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y esta frase, también esta oración, es bueno que el pueblo aprenda a decirla, porque muchas veces los sacerdotes la dicen, dicen una parte y el pueblo repite la otra y así la van diciendo. Pero sería magnífico que nosotros pues ya la supiéramos para poder dar pues esa talla, esa respuesta de que estamos en sintonía con lo que se está proclamando con respecto a la palabra de Dios. ¿Alguna otra pregunta del credo? ¿Cómo dijo que se llamaba el credo largo? Niceno-Constantinopolitano. Ahí se los voy a mandar escrito mejor. Un poquito pronunciarlo. O apuntarlo a veces. Ahorita se lo voy a mandar a Erwin, pero a mí también un cachito. Ahí se los mando. Entonces, ¿por qué Niceno-Constantinopolitano? Porque se empezó en Nicea y se termina en Constantinopla. Entonces, por eso es el nombre tan largo que tiene, ¿verdad? El primero es el credo de los apóstoles porque es el que se recibe en el 323. La fe de los apóstoles. Que vamos a ver gérmenes del credo incluso en las cartas de San Pablo, donde vamos a dar una primera como resumen o expresión de la fe que creemos como iglesia. Muy bien, vamos a dejarlo por acá. La próxima, dentro de 15 seguimos con la oración de los fieles. Muy bien, Areli, ¿nos puede hacer la oración final, por favor? Muy bien, vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre, por el estudio de tu palabra el día de hoy, por permitir que nuestro hermano nos transmitiera de ti. Te agradezco grandemente, Señor, por tus bendiciones y porque no te apartas ni siquiera un minuto de nuestras vidas. Pues sin ti nada es posible. En tus manos, Señor, te entregamos nuestro descanso y si nos permites la oportunidad de un nuevo día, permite que seamos mejor que hoy y poder ser instrumento de tu paz. También te pongo las necesidades de nuestros prójimos y por los enfermos para que tu poder de sanidad llegue hasta ellos. Para ti, Padre, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a decirte, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el Bendito fruto sea de el tu fruto de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de ruega Dios, por nosotros los los pecadores, pecadores, ahora y en ahora la y en hora la hora de nuestra muerte. Amén. del Padre, del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado a través de las redes sociales, a través del YouTube. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues por favor agradecemos sus comentarios y una invitación sobre todo a que asumamos este compromiso de la formación, a que nos acerquemos a nuestras parroquias, a nuestras capillas y busquemos estos grupos de liturgia, de formación litúrgica. ¿Por qué? Porque es una manera que como familia pues también nos vayamos acercando a servir en el templo. Así como la Sagrada Familia de Nazaret acudía pues también al templo, nosotros con nuestras familias a través de esta formación, pues también vamos a acudir a esto, que es necesario, que es vital. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una participación viva, activa, plena y eficaz en nuestra vida litúrgica. Agradecemos a todos y los invitamos siempre a que se adjunten a estas comunidades formativas para poder servir más y mejor a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención para los que nos acompañaron. Que Dios les bendiga. Nos miramos en la próxima.